Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un placer ver tanta gente que se ha adherido a esta charla de Silvina. Me acuerdo que Estambulián, que todos conocemos, un infectólogo de prestigio, una vez me dijo: Marité, yo siempre pido un proteinograma porque las proteínas me dan muchísima información en un diagnóstico. Y es cierto eso. Así que gracias a todos los que están hoy, gracias por confiar. Ustedes son parte de ManLab, por eso nos llena de orgullo que estén hoy con nosotros compartiendo esto. Y voy a presentar, tengo el honor de presentar a Silvina Cocucci, muy dedicada, creo que gran parte de su vida la dedica a proteínas desde hace mucho tiempo, desde que la empezó a formar Raquel Osatinsky, a quien recordamos con muchísimo cariño. Y voy a contar sobre Silvina. Es una bioquímica egresada de la Universidad de Buenos Aires, con formación complementaria en la Asociación Bioquímica Argentina. Cuenta con más de 7 años de experiencia liderando el área de proteínas en ManLab, donde se desempeña en tareas de gestión, asesoramiento bioquímico, docencia y producción científica. Su carrera combina la práctica profesional con una activa participación en la investigación y divulgación científica. Ha colaborado con instituciones de alto nivel como CONICET, UBA, y ha revisado artículos científicos especializados de índole internacional. También contribuyó como autora en múltiples publicaciones y ha sido expositora en congresos nacionales e internacionales en temas vinculados como gamapatías monoclonales, metabolismo y microbiología clínica. Su perfil se distingue por el compromiso con la excelencia profesional, la actualización constante y el aporte al desarrollo del conocimiento en la bioquímica clínica. Damos paso a Silvina. Silvina, te agradezco muchísimo que hayas preparado esta charla y que nos enseñes a todos sobre este gran mundo que son las proteínas. Bueno, muchísimas gracias, Marité, por la presentación. Buenas tardes a todos, les agradezco esta gran convocatoria. Realmente para nosotros es importante primero que nos conozcan, que conozcan el trabajo que hacemos en el área, y también un poco la idea de esta charla es sentar algunas bases para paneles de diagnóstico y de monitoreo de diferentes patologías. Nosotros en el área de proteínas somos más reconocidos por el panel de gamapatías y de enfermedades hematológicas como talasemias mediante electroforesis capilar, pero estamos incorporando nuevas prestaciones, así que ahora tenemos también un panel de inmunodeficiencias y de enfermedades neurodegenerativas como esclerosis múltiple. Así que bueno, voy a ir compartiendo. Ahí se ve. Bueno, muy bien. Como me mencionó Marité, yo soy Silvina Cocucci, encargada del área de proteínas hace ya 7 años, pero este trabajo no lo hago sola, sino que somos un conjunto de 6 profesionales, 3 bioquímicas y 3 técnicas. Acá les dejo un poco la reseña tanto educativa como de experiencia laboral referido a proteínas de mis 2 compañeras, Micaela Marín y Marianela Soto, y también tenemos las 2 técnicas de la mañana, Eliana y Janet, y la técnica de la noche también Isaura. Esto es un poco lo que vamos a tratar el día de hoy. Como les anticipaba, tenemos los 2 paneles fundamentales, los cuales siempre nos caracterizamos por procesar, pero actualmente incorporamos algunas prestaciones como CH50, C1Q y las subclases de IgG, también con medición turbidimétrica, en lo que engloba las inmunodeficiencias y en lo que tiene que ver con enfermedades neurodegenerativas. Nosotros antiguamente teníamos solamente proteinograma en líquido cefalorraquídeo y bandas oleoclonales por isoelectroenfoque, y incorporamos ahora el dosaje de cadenas livianas libres kappa y el índice de kappa. Así que vamos a ir un poquito desde lo más nuevo hacia lo que ya casi todo el mundo conoce. Calculo que algunos de ustedes ya hemos hablado en alguna oportunidad. Como sabemos, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica inflamatoria crónica e inmunomediada que afecta a casi 3 millones de personas alrededor del mundo.
afecta principalmente a adultos jóvenes, entre 20 a 30 años, con una predilección por el sexo femenino por sobre el masculino, y lleva un riesgo de discapacidad física y cognitiva. Aparece generalmente con un brote aislado llamado SIS o síndrome clínicamente aislado, y luego, conforme evoluciona la patología, tenemos estos brotes cada vez más frecuentes y los periodos de remisión son cada vez más breves. Entonces, fíjense si no es útil la necesidad de tener un diagnóstico que sea fácil de obtener, que esté al alcance de todos, que sea rentable y que justamente no nos demore en estos casos que realmente requieren mucho de nuestra atención. Entonces, sabemos que el diagnóstico de la esclerosis se basa principalmente en los estudios por imágenes, como la resonancia magnética, que actúa como pivote en todo el espectro que engloba también a la esclerosis múltiple, y también en los datos clínicos del paciente. Sin embargo, en el comité que se realizó en 2017, en los criterios de McDonald, se incluyen los análisis en el líquido cefalorraquídeo como las bandas oleoclonales para detectar la síntesis intratecal de inmunoglobulina G, es decir, la síntesis que se hace dentro de ese líquido, con una muy buena sensibilidad diagnóstica, entre un 88 a 94%, y también una buena sensibilidad, una buena especificidad diagnóstica de un 92%. Sin embargo, si alguno ha tenido contacto en realizar algún tipo de trabajo con bandas oleoclonales, sabrá que es una técnica muy engorrosa, es de múltiples pasos, nos lleva aproximadamente entre 2 horas y media a 3, y requiere sí o sí del personal especializado, tanto para el procesamiento como para la validación posterior, la visualización y la validación posterior. Entonces, el año pasado ya esto se viene trabajando hace muchos años. Yo he tenido la posibilidad de viajar y de conocer uno de los congresos del ECTRIMS, que es este Comité Europeo para el Tratamiento del Desarrollo de la Esclerosis Múltiple. Ya en el 2022, cuando tuve la posibilidad de poder estar allí, ya se estaba hablando mucho del dosaje de cadenas livianas libres kappa y del índice de kappa y de su utilidad, pero todavía no había un consenso como tal. Sí lo hubo el año pasado, y este año en octubre se vuelve a revisar y se han hecho modificaciones respecto a la actualización de 2017. Ellos lo que plantean en síntesis es tener la posibilidad de un diagnóstico simplificado y de aumentar la especificidad. Y lo van a hacer con una serie de consideraciones. En particular, se incluye a todo el espectro de esclerosis múltiple, o sea, vamos a incluir el SIS, que es este síndrome clínicamente aislado, el RIS, que es el síndrome radiológicamente aislado, es decir, todas las entidades que son capaces de producir cadenas livianas libres kappa. Ya no es necesario el DIT o la diseminación en tiempo, pero sí es muy importante la diseminación en espacio. La diseminación en espacio, junto con las topografías, que van a ser aquellas lesiones que son sugestivas, aquellas lesiones que se ven en la resonancia magnética, y estas lesiones, a su vez, se establece que pueden ser sintomáticas o no, mientras que sean lesiones características de la esclerosis múltiple. Por otro lado, se incorpora las cadenas livianas libres kappa, y también se toman los mismos criterios diagnósticos para la esclerosis múltiple primaria progresiva y para la remitente recurrente. También en pacientes mayores de 50 años se los considera como entidades aparte, con un examen más exhaustivo, lo mismo que aquellos que transcurren con dolores de cabeza o cefaleas vasculares, y se incorporan las lesiones de la vena central, que antes no estaban incorporadas, y las lesiones del anillo paramagnético. Y en el caso de niños y adolescentes, hacer contrapruebas con los anticuerpos anti-MOG de IgG. Entonces, a partir de esta información, el algoritmo diagnóstico que nosotros planteamos es, una vez que tenemos la historia clínica del paciente y la anamnesis, vamos con los estudios por imágenes. Si no presenta imágenes sugestivas, el diagnóstico de esclerosis solo debe considerarse luego de descartar otros estudios, pero si las presenta, si presenta estas topografías, vamos a evaluar en dónde, sean sintomáticas o no, deberían estar presentes en nervio óptico, en yuta cortical, periventricular, infratentorial o medular. Una vez que tenemos las topografías, vamos a clasificarlas según la cantidad que tengamos. En el caso de tener 4 topografías, se complementa con la diseminación en espacio y esto es criterio suficiente para diagnosticar esclerosis múltiple. En el caso de tener 2 topografías, de nuevo, se complementa con diseminación en espacio, en tiempo ya no se hace, y sí, acá entran en juego estas nuevas herramientas bioquímicas,
como cadenas livianas libres, capa, bandas oleoclonales o la presencia de 6 lesiones en la vena central. Fíjense que yo acabo de decir O, entonces quiere decir que este panel de expertos toma en el mismo rango, con la misma sensibilidad y especificidad diagnóstica, tanto las bandas oleoclonales como las cadenas livianas libres capa. Finalmente, si nosotros tenemos una sola topografía, ahora van a actuar de manera complementaria. Es decir, no se van a reemplazar una por otra, sino que actúan en conjunto. Entonces vamos a tener que evaluar cadenas livianas libres capa, bandas oleoclonales por ese electroenfoque, más al menos 6 lesiones en la vena central y una en el anillo paramagnético. Es decir, vamos a necesitar estudios en líquido cefalorraquídeo y estudios de alta complejidad a nivel de resonancia magnética. Bien. Mi idea también de plantear cada uno de estos temas, porque son 4 temas muy diversos, es plantearles al final algunos casos clínicos como para que se termine de cerrar un poco la idea y que se observe los beneficios que tenemos de usar estas herramientas. Entonces, en nuestro caso, nosotros hemos incorporado, además del proteinograma líquido cefalorraquídeo y las bandas, la metodología de dosaje de cadenas livianas libres capa, y el índice como métodos de screening. Es decir, nosotros frente a un paciente de sospecha de esclerosis múltiple, de primera línea haríamos el dosaje de cadenas. Si esto nos da positivo, iríamos con el índice de capa. Si nos da positivo, ahí haríamos las bandas para confirmar. A priori, les comento, si alguno está en tema, estos valores de referencia son los que nos da el proveedor, pero nosotros ya nos encontramos haciendo una experiencia para calcular nuestros propios valores de corte. Sin embargo, ya empezamos y tenemos 20 pacientes que coinciden con este valor de corte del fabricante, por eso los dejé. En cambio, estos valores de corte sí fueron calculados acá en MATLAB con 125 pacientes. Un poquito más adelante les voy a dejar el link porque este trabajo fue publicado el 3 de septiembre en la revista Bioanálisis, también fue presentado en el Congreso de la ABA. Entonces es importante, y si a alguno le interesa o se encuentra haciendo trabajos también de esta índole, sería bueno ponernos en contacto y generar un valor de corte a nivel nacional. Que yo sepa, no hay otro valor publicado a nivel nacional. Nosotros nos comparamos con todas las publicaciones de índole internacional, más que nada a nivel europeo, y la verdad que estamos en la media de todos los valores de corte planteados, así que venimos muy bien, pero sería interesante esto, ¿no? Generar el contacto y poder complementar si alguno de ustedes está trabajando en ello. Entonces, bueno, vamos con un casito. Esta es una paciente de 39 años con sospecha de enfermedades mielinizantes. Fíjense que cuando hacemos el proteinograma líquido cefalorraquídeo, observamos desde prealbúmina, albúmina, alfa 1, alfa 2, zona de beta, zona de gamma, la presencia de una estría muy sugerente de bandas oleoclonales. Entonces, ¿qué sugerimos? Hacer las bandas por isoelectroenfoque. Bien. Entonces, en principio vamos a tener el dosaje de cadenas livianas libres capa. Fíjense que si yo tomo este valor de corte, tengo un valor muy patológico, 8,15. Calculamos el índice capa, que no es más que una relación entre dos cocientes, entre cadenas livianas libres capa, el líquido cefalorraquídeo y suero, y albúmina, el líquido cefalorraquídeo y suero. El hecho de incorporar la albúmina es justamente porque estos procesos como la esclerosis que generan mucha inflamación, terminan dañando la barrera hematoencefálica. Entonces, para evitar que haya falsos positivos o falsos negativos, nosotros corregimos con la albúmina. En este caso, fíjense que también nos dio muy patológico, entonces vamos a confirmar con las bandas. Cuando hacemos las bandas, observamos que en el suero tenemos un perfil policlonal, en cambio en el líquido cefalorraquídeo está lleno de bandas de tipo oligo. Entonces, lo informamos como un patrón de bandas de tipo 2, donde hay exclusivamente síntesis intratecal, es decir, síntesis en el líquido cefalorraquídeo y ausencia en el suero. Este tipo de perfiles es uno de los más característicos de esclerosis múltiple. Quiere decir que entonces, de esta manera, armando este algoritmo, es mucho más rentable y mucho más rápido también para que ustedes tengan los resultados disponibles para el médico tratante. Bien. El siguiente tema que vamos a tratar es de inmunodeficiencias. Nosotros sabemos que son trastornos caracterizados por el funcionamiento deficiente o por la ausencia del sistema inmunológico que va a predisponer al paciente a sufrir infecciones recurrentes, enfermedades autoinmunes o trastornos linfoproliferativos. Se pueden clasificar en dos grandes grupos, en las primarias o genéticas y en las secundarias, que son las adquiridas, pueden ser por fármacos, por infecciones, también por desnutrición.
En nuestro sector tenemos disponible el dosaje de subclases de IgG. Brevemente les comento algunas consideraciones sobre las mismas. La IgG1 se va a inducir frente a la respuesta a antígenos proteicos solubles y proteínas de membrana. Ese aumento se va a ver acompañado, pero en menor nivel, con la IgG3 y 4. Y en el caso de tener una deficiencia, el paciente va a concurrir con infecciones recurrentes, debido a que es la mayoritaria, y particularmente van a tener casos de hipogamaglobulinemia. En el caso del IgG2, se activa mediante a la respuesta de antígenos de polisacáridos capsulares bacterianos y se va a acompañar con niveles de aumentos bajos de IgG4 y también puede aumentarse las subclases de IgA1 y 2. En el caso del 3, es por inducción de funciones efectoras, como particularmente infecciones virales, y se acompaña, como dije anteriormente, con el aumento de la IgG1. Es importante tenerla en cuenta con la respuesta a los antígenos en glóbulos rojos y plaquetas en transfusiones y embarazos. Y también otra consideración a tener en cuenta es que es el anticuerpo más proinflamatorio, pero su baja vía media impide que se expanda esa reacción inflamatoria. En el caso del IgG4 se activa por alérgenos, infecciones por parásitos helmintos o filarias, y también tenemos un conjunto de patologías que se llaman patologías relacionadas con el IgG4, donde tenemos la pancreatitis autoinmune, que sé que muchos de ustedes nos envían también el paciente para indagar un poco si tenemos o no presencia y aumento del IgG4. Otras determinaciones que tenemos en el área tienen que ver con el sistema de complemento. No los quiero aburrir mucho con esto, solamente hacer unas breves consideraciones al respecto, porque quiero ir a los casos clínicos, pero sí, siempre recordar que se divide en 3 áreas. Una es la defensa innata frente a las infecciones, otra es la interconexión entre la inmunidad innata y la adaptativa, y la intervención en la fase de contracción en la respuesta inmune. Tenemos 3 vías de activación, siempre... como sabemos, son más de 50 proteínas que actúan en cascada y en colaboración, y se van a activar por 3 vías. Una es la vía clásica, donde tenemos involucradas del C1, C2, C3 y C4. También se inicia con los complejos antígeno-anticuerpo unidos al C1Q. Después tenemos la vía alternativa, que también va a involucrar al C3 y también a otros factores como el D, el B, el H y el I. La vía de las lectinas, también donde esta proteína se va a unir a la superficie de los patógenos. Lo importante acá es que la determinación de las proteínas de la inmunidad innata y adaptativa es un paso importante en la evaluación de la competencia inmunológica y de las posibles inmunodeficiencias. Entonces, nosotros tenemos a disposición C3 y C4, que es importante determinarlas en ciertas anormalidades o deficiencias del sistema de complemento, para evaluar si estas son las que están causando o contribuyendo a la enfermedad o trastorno del paciente. También importante, estas van a estar disminuidas en lupus, C3 particularmente disminuida en septicemias e infecciones por hongos o parásitos como la malaria, y se van a aumentar en trastornos agudos o crónicos que luego retornan a la normalidad cuando se resuelve el cuadro. En el caso de CH50 se va a activar principalmente por la vía clásica y la alternativa. Siempre recuerden que es un potente reactante de fase aguda positivo, y esto lo vamos a evaluar un poquito más tarde, conforme vayamos pasando las diapos. Se recomienda su dosaje en inmunodeficiencias primarias. En caso de bajos niveles, lo que sugieren las guías es cuantificar las proteínas involucradas en la cascada de C1 a C9, en particular C1Q, y recuerden siempre que los niveles bajos pueden tener que ver con variables preanalíticas, por eso nosotros les pedimos que nos manden el tubo único de muestra congelada, que ese tubo no haya pasado por periodos de congelación y descongelación, porque disminuye muchísimo la actividad y nos puede dar un resultado falso negativo. También, particularmente, vamos a tener niveles bajos en lupus, en artritis reumatoide, pero hay otras patologías como cirrosis, enfermedad renal, angioedema hereditario, desnutrición o infecciones recurrentes, particularmente de índole bacteriana, en donde vamos a tener estos niveles bajos. Siempre el nivel bajo va a tener que ver con la capacidad del sistema para poder erradicar a esa sustancia extraña, o bien debido a que está atacando sus propios tejidos. Altos niveles, en cambio, lo podemos encontrar en inflamación aguda y crónica, justamente porque actúa como un reactante de fase aguda, en ciertos tipos de cáncer, como leucemia o linfoma no Hodgkin, en la colitis ulcerosa, mismo por el tema de la inflamación, y en algunos casos, por ejemplo, pacientes con lupus o pacientes con artritis que están siendo tratados, encontrar altos niveles es indicio de que el tratamiento está siendo efectivo. Y finalmente, en el caso del C1Q,
Es importante para eliminar los inmunocomplejos de los tejidos y antígenos propios generados durante la apoptosis. Bajos niveles se han declarado en algunos estudios hereditarios raros, pero en algunos casos descritos de lupus eritematoso sistémico, adquirido en infecciones severas, sepsis o vasculitis, y altos niveles, sí, el más conocido en enfermedades autoinmunes como el lupus, debido a esta actividad inflamatoria, en enfermedades infecciosas crónicas como la hepatitis o la tuberculosis, debido a que constantemente se están generando estos complejos inmunes, y en neoplasias, particularmente en algunos de los cánceres de tipo sólido, porque genera una amplificación, más que nada el C1Q, una amplificación del microambiente que se genera en torno a esa neoplasia. Sí es importante considerar que no todos los aumentos de C1Q van a estar relacionados con una patología de base, así que siempre hay que interpretarlo con el contexto clínico. Entonces, referido todo esto y lo que nos indican las guías internacionales y nacionales, es que planteamos este algoritmo, en donde primero nos basamos en la historia clínica, el hemograma completo, el dosaje de inmunoglobulinas, donde ahí entra en juego las subclases de IgG, la determinación de algunos anticuerpos, antiantígenos proteicos, las proteínas de complemento y finalmente estudios más complejos como citometría de flujo. En cuanto al complemento, podemos dosar C3 y C4, obviamente CH50, y en el caso de que este esté disminuido, se recomienda la medición de las proteínas de C1 a C9, particularmente la C1Q, y en el caso de que esté elevado, la medición de la proteína C reactiva, que puede estar aumentada en procesos inflamatorios de algunos tipos de cáncer. Entonces, vamos a los casitos. Acá tenemos un paciente de 45 años, donde dosamos C3, C4, CH50 y C1Q. Vemos que C4 y CH50 están aumentados, entonces estamos frente a una posible activación de la vía clásica por una inflamación o una enfermedad de base. En cambio, esta paciente de 47 años, que tiene aumento de CH50 de proteína C reactiva, estamos frente a una inflamación activa y hay que evaluar según el contexto clínico. Bien, este paciente tiene aumento de CH50, de C1Q, de proteína C reactiva, y vemos que estamos frente a una inflamación posiblemente de índole crónica, como puede ser una enfermedad autoinmune o una infecciosa. Este último caso ya nos habla de una inmunodeficiencia, fíjense que las subclases están muy disminuidas, la IgG3 está ya cercana al límite inferior, tenemos un déficit muy marcado de CH50 y también de C1Q. Entonces acá estamos frente a un problema del sistema inmune con una posible enfermedad autoinmune, infecciones o trastornos de tipo metabólico. Bien, me olvidé de decirles, pero en el caso de que necesiten profundizar un poco estos temas, son temas que requieren cada uno de ellos una clase entera, que no podía entrar en este encuentro en particular, pero en el caso de que ustedes se queden con dudas, algo no se haya entendido o requieran profundizar, no duden en mandarnos un contactar, nosotros lo llamamos, o dejamos el mail a disposición, y todo el material audiovisual luego también se puede enviar vía mail, al mail que ustedes escribieron, por si, bueno, queda allí alguna dudita o yo voy muy rápido por el tema de tiempo. Bueno, continuamos entonces con el panel de gamapatías monoclonales, donde vamos a hablar principalmente de las tres entidades básicas que son el MGUS, o la gamapatía monoclonal de significado incierto, el smoldering mieloma y el mieloma múltiple. En el caso del MGUS, constituye alrededor del 58% de todo el espectro de gamapatías monoclonales. Como distintivos son entidades benignas, es decir, que no generan daño orgánico, es daño que se asocia con lo que habrán escuchado, la sintomatología del CRAB, la anemia, la hipercalcemia, la insuficiencia renal, las lesiones óseas. Todo eso no está presente en el MGUS y también son de tipo asintomática, y el riesgo de progresión al mieloma múltiple por años de 0,5 al 1%. En cambio, ya cuando estamos en el smoldering mieloma, si bien representa un 3,7% de todo el espectro de gamapatías, el riesgo de progresión es mayor, ya hablamos del 10% de tipo anual. Y en el caso del mieloma múltiple, se las engloba dentro de las neoplasias hematológicas. Ya es otro tipo de conjunto, y fíjense que ocupa un 17,5% de todas las neoplasias, es muchísimo. Entonces, es importante poder diagnosticarla lo más precoz posible. Y en este caso sí vamos a tener daño orgánico, infiltración en células plasmáticas en médula ósea, y lo importante, considerar que
cómo usamos las técnicas, que lo vamos a ver ahora en un ratito, para aumentar la eficiencia de ese conjunto de técnicas. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas entidades, como por ejemplo amiloidosis de cadena liviana, mieloma no secretor, oligosecretor, que no vamos a ver seguramente proteínas en suero o en orina, o en alguna de ellas la vamos a encontrar y en otra no. Entonces, lo importante es complementar con otra técnica, como por ejemplo la electroforesis de proteína sérica. Bien, esto es para comentarles que nosotros en el área contamos con todas las técnicas que se evalúan en las guías nacionales e internacionales, así que somos muy dichosos de poder hacer los comentarios y también poder resolverlos acá mismo in situ en el área. Dentro de las técnicas que contamos, tenemos el proteinograma en suero por electroforesis capilar, la inmunofijación en suero, que es la convencional, donde hace reacción con las tres principales pesadas, IgG, AM y las cadenas livianas, kappa y lambda, pero también tenemos la inmunoficación para antisueros anti-D y E, el dosaje de cadenas livianas libres, kappa y lambda, que eso lo hacemos por turbidimetría, con el ensayo de Freelight, y luego tenemos estudios en orina, como el proteinograma en orina, que lo hacemos con geles de alta resolución, solamente necesitamos la orina de 24 horas, no requerimos concentradores. La inmunofijación en orina, que seguramente con alguno de ustedes he hablado respecto al concepto de GAM. Esto es, viene el antisuero ya así formado de manera trivalente, por eso siempre les sugerimos que si va a pedir una inmunofijación en orina, tenga a priori la inmunoficación en suero, para poder identificar correctamente ese isotipo. Y después, bueno, hace reacción con kappa lambda, kappa libre y lambda libre. También proteinuria de Bence-Jones por geles de alta resolución y obviamente el asesoramiento bioquímico personalizado. Estuve leyendo todas sus consultas. Una de las consultas que se repitió con más frecuencia es ¿qué utilidad le damos al dosaje de las cadenas livianas libres? Entonces, quiero hacer un pequeño apartadito solamente de estas porque es uno de los ensayos que incorporamos más recientes, si bien el ensayo viene del 2001 prácticamente, pero se fue ayornando. Y ahora estamos trabajando con este ensayo de Freelight que actúa con anticuerpos de tipo policlonal que están potenciados con látex y vamos a ver un poquito las bondades que tiene y las diferencias con otras metodologías. Entonces, como todos sabemos, las células B van a producir las inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas, para que salgan a circulación de manera intacta, se van a conformar de una parte pesada y una parte liviana, ¿verdad? Bueno. Pero la célula, como toda la naturaleza, es muy sabia. Entonces, ¿qué hace? Sintetiza más cantidad de cadena liviana libre, alrededor de un 40% más, para asegurarse de que esa inmunoglobulina se genere y que de manera intacta, que sea eficiente, salga a circulación, que no salga de manera defectuosa. Entonces, a priori, ya tenemos este excedente. Siempre que se estén generando inmunoglobulina intacta, voy a tener cadena liviana libre. Bien. Y el ensayo lo que hace es reconocer estos epítopos que son de tipo constante solamente cuando está la cadena liviana libre. Cuando esta cadena liviana se une a la pesada, ese epítopo se esconde. Entonces ya el ensayo no puede penetrar. ¿Eso qué me da? Especificidad. Solamente voy a reconocer las cadenas livianas libres. Bien. Ustedes saben también que en relación fisiológica tenemos siempre 2:1 de kappa versus lambda. También sabemos que la lambda se secreta en forma monomérica, la kappa en forma monomérica y la lambda en forma dimérica. Eso también hace que cambien sus pesos moleculares. La kappa tiene 25 kilodalton, la lambda tiene 50. Entonces, como todo proceso que se sintetiza, luego se tiene que depurar a nivel renal. El primer filtro que voy a tener va a ser a nivel de glomérulo, que permite entre 40 a 70 kilodalton. Otra consideración a tener en cuenta es que la producción en condiciones fisiológicas de cadenas livianas es de 0,5 a 1 gramo por día, mientras que la capacidad reabsortiva en el túbulo contorneado proximal es de 10 a 30 gramos por día. Fíjense la diferencia, o sea, eso quiere decir que yo en condiciones normales, en condiciones fisiológicas, no debería tener cadenas livianas libres. O sea, que en ese momento hacerle un estudio en orina, hacerle recolectar al paciente 24 horas de su orina, no tiene sentido alguno. Ojo con esta consideración. Fíjense la diferencia, ¿no? Si yo empiezo a tener un proceso de síntesis que todavía no está desregulado, es decir, que todavía no llegué a saturar el sistema, pero eso no quiere decir que estoy en una condición normal, acá tampoco lo voy a ver. Entonces,
es muy importante que ustedes tomen conciencia de cuándo pedir el estudio en orina y cuándo hacerle seguimiento en suero. Por eso nosotros siempre hacemos hincapié en trabajen con la triada de proteinograma en suero, inmunofijación en suero y cadenas livianas libres en suero. Bien, otra consulta que leí por ahí es ¿qué diferencia hay entre pedir cadenas livianas libres y cadenas livianas totales? Bueno, en principio van a ser las unidades. Cadenas livianas va a medir todo lo que esté libre, lo que esté unido a los anticuerpos, todo. Entonces las unidades van a ir en gramo litro. En cambio, cadenas livianas libres, miligramo litro. Ahora, ¿cuál es la gran desventaja y por lo cual los expertos no recomiendan hacer cadenas livianas totales? Porque como vas a dosar todos los anticuerpos, puede enmascarar ese telón policlonal, puede enmascarar algún proceso incipiente que esté generando el aclaramiento hacia una gamapatía. ¿Cómo? Como el mieloma múltiple a cadena liviana libre, el mieloma no secretor, oligosecretor, o mismo la amiloidosis a cadena liviana. Todas esas yo me las pierdo. Y seguramente que ustedes están al tanto, tener, por ejemplo, el diagnóstico de una amiloidosis es sumamente difícil. Más del 40% de los pacientes tienen su diagnóstico al año que ya transcurrieron con la patología y genera un daño en muchísimos órganos. Entonces es muy importante que nosotros trabajemos con técnicas que realmente sean útiles para el paciente. Yo entiendo que muchas veces a nivel de prepaga o a nivel sanitario es difícil tener disponible las cadenas livianas libres, pero en el caso de que no lo puedan hacer y que trabajen con cadenas livianas, sepan qué bondades tiene, qué diferencias tiene y qué limitaciones. Entonces, en cualquier momento nos pueden decir, bueno, Silvi, ¿qué pasó? Así, yo le hice este estudio, ¿qué le puedo hacer? ¿Cómo me arreglo? Bueno, y entre todos lo podemos ir armando. Bien, y otra consideración es que había una pregunta de qué implicancia tenían las cadenas livianas con las gamapatías monoclonales o los mielomas. Bueno, básicamente es porque desde el MGUS al Smoldering al mieloma, todas sintetizan una proteína monoclonal, a no ser que estemos en estas que son especiales, que ya les comenté. Y lo importante es que un 10% de ese espectro de gamapatías solamente va a sintetizar inmunoglobulina intacta, sin cadenas. El 70% va a sintetizar inmunoglobulina intacta más cadenas y el 20% restante solamente cadenas livianas libres. Entonces, si nosotros trabajamos con cadenas livianas libres más electroforesis de proteína sérica, listo, ya tenemos el 100% de la población englobada para poder estudiar. Y acá se los dejo para que ustedes después lo lean tranquilos, no quiero robar mucho tiempo con esto, pero vieron que nosotros les informamos cuantificación de capa, cuantificación de lambda, cociente capa lambda, hasta ahí, porque ahora me meto en otro espacio que es involucrada, no involucrada. Pero bueno, no es lo mismo, por ejemplo, si yo tengo una capa baja, la lambda puede estar baja, normal o alto, y eso quiere decir diferentes interpretaciones. Entonces nosotros al momento de hacer el dosaje de cadenas livianas libres, no es simplemente poner el tubo y que nos den resultados, sino que conlleva una interpretación. Este cociente siempre lo vamos a usar para el monitoreo, y en el caso de que una de las cadenas supere a la otra en un 50%, vamos ya a incorporar el concepto de cadena liviana libre involucrada o no involucrada. La relación entre ellas, o el cociente o el ratio entre ellas, nos va a hablar de biomarcador de malignidad, y la diferencia entre ellas es, eso vieron que no tiene valor de referencia porque depende de cada paciente. O sea que ahí el método o el ensayo nos invita a tener un seguimiento personalizado de nuestros pacientes. Entonces, con todo este preámbulo, nosotros trabajamos de esta manera. Frente a la sospecha de clínica de un paciente con gamapatía, nosotros hacemos de primera línea la electroforesis de proteína sérica y las cadenas livianas libres, evaluando el ratio, y en el caso de que podemos incorporar el concepto de involucrada o no involucrada, si una supera la otra el 50%. Si ambas son positivas, o alguna de ellas lo es, vamos a un método de tipificación, es decir, a ese pico que yo vi en el proteinograma, a ese aumento que yo vi en el dosaje de cadenas livianas libres, le voy a asignar un nombre. Ese nombre me lo va a dar la inmunofijación, que en este caso vamos a empezar con la convencional, con IgG, AM, kappa y lambda,
También sepan que si bien la inmunofijación sigue siendo el método gold estándar en las guías, también tenemos otra técnica disponible que es la inmunosustracción o inmunotipado o inmunotyping, que se hace en el mismo equipo en el cual nosotros hacemos los proteinogramas. Se genera una lista aparte y se contrasta con distintos antisueros. La diferencia es que en la fijación yo informo lo que veo y en la inmunosustracción yo informo lo que se sustrae, justamente lo que desaparece. Bien. Una vez que nosotros hicimos la inmunofijación, acá vamos a tener distintos resultados. Puede ser que sea, por ejemplo, un isotipo de IgG kappa o que solamente nos dé cadena liviana sin cadena pesada o que no nos dé reacción. En ese caso tenemos como complemento la inmunofijación con antisueros D y E. Y acá puse una línea punteada, porque si bien los expertos desaconsejan en el momento del diagnóstico hacer estudios en orina, como nosotros muchas veces llegan pacientes que ya están muy avanzados, depende, nosotros analizamos en qué situación está con estas 3 técnicas principales y a algunos les vamos a sugerir por lo menos el proteinograma en orina para saber en qué estado está su conservación renal. Bien, en el caso de que estas técnicas sean negativas, siempre tener presente que puede haber una fuerte sospecha de amiloidosis de cadena liviana. Si la sospecha clínica es muy fuerte, siempre tengan presente que esto puede pasar. Generalmente la amiloidosis la perdemos porque en el proteinograma no tenemos particularidades y en el dosaje de cadenas livianas libres están cercanas, o alguna de ellas cercana al límite superior. Entonces, cuando hacemos el ratio, nos da un valor normal, entonces podemos correr el riesgo de perderlas. Acá sí es importante entonces que hagan y que complementen con los estudios en orina. Obviamente que la amiloidosis tiene un algoritmo aparte, que eso lo vamos a ver después en un caso clínico, pero como primera medida, hagan esto, no se lo pierdan. En el caso, entonces, ya con un paciente declarado de gamapatía, lo que vamos a hacer para el monitoreo es primero el proteinograma. Recuerden que puede haber aquellos que no tengan variación de pico o aquellos que sí, y dentro de los que no tienen variación de pico vamos a tener todos estos, que es la amiloidosis de cadena liviana, el mieloma a cadena liviana, el mieloma no secretorio oligosecretor, que lo vamos a seguir con el panel 1. Ahora bien, si yo tenía un pico, por ejemplo, de 0,10 y no hay variaciones, el monitoreo lo voy a hacer con cadenas livianas libres y con cuantificación de inmunoglobulinas. En el caso de que haya una variación en ese pico, vamos a volver a hacer la inmunofijación y vamos a evaluar la calidad de esa variación. ¿Se aumentó o disminuyó? Le hacemos monitoreo con cadenas livianas libres y cuantificación de inmunoglobulinas. Y en el caso de que ese pico no sea cuantificable, no sea mensurable, monitoreo solamente con cadenas livianas libres. Bien, y acá viene lo interesante. No puedo interactuar con ustedes, así que no sé si me están entendiendo, espero que sí, si voy muy rápido, y si no, bueno, después lo veremos. Pero bueno, acá tenemos un proteinograma en donde nosotras lo que hacemos es un análisis cualitativo y cuantitativo. Cualitativo, la forma del electroferograma, y cuantitativo a nivel del valor absoluto en gramos de decilitro. Vamos de izquierda a derecha, albúmina, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 gamma, ¿no? Vemos acá un pico aislado en beta 1. Si nosotros nos basamos en lo que vimos anteriormente y trabajamos con esta triada, vemos que hay un aumento en la fracción de alfa 2 hacia zona de gamma, que es donde pueden correr los componentes monoclonales, compatible con la presencia de una TN banda mensurable o no, una zona siempre conmigrante con otra fracción. Siempre recuerden que no migra únicamente la proteína que se está sobreexpresando, sino que hay un conjunto de proteínas que conmigran de manera normal. Bien. Otras pruebitas que podemos hacer para evaluar, por ejemplo, el CRAM es calcio sérico, hemoglobina, creatinina sérica y evaluar ausencia si hay daño orgánico y en el caso de la médula ósea, ver si hay infiltrado de células plasmáticas. En este caso vemos que está todo normal, perfecto. ¿Qué puede llegar a ser un interferente? Nosotros también evaluamos interferencias, como por ejemplo, si por error nos remitieron plasma, vamos a encontrar fibrinógeno en zona de beta 2. Si tiene aumentos de PCR, vamos a ver una banda entre transición de beta 2 a gamma. Si hay variantes fenotípicas de proteínas, como por ejemplo la aptoglobina o hemólisis, al momento de generar la extracción, también vamos a ver variantes. Si las muestras están con varios ciclos de congelación o descongelación, o están envejecidas, vamos a ver una gran elongación entre albúmina y alfa 1.
También la administración endovenosa de contrastes iodados, que eso puede correr en todo el proteinograma, importante. Si van a aplicar contrastes, primero saquen sangre, luego ponen el contraste. Si se olvidaron y pusieron primero el contraste, asegúrense de cuánto es el tiempo de depuración en sistema y luego sacan la extracción. O en el peor de los casos, bueno, nos avisarán y tengan presente que para poder barrer esta interferencia podemos hacer una emulsificación. Entonces, en este caso, vamos a chequear el tubo, fíjense, está embolizado. Entonces, estamos frente a un falso positivo para el proteinograma. Pero lo que me importa acá es que yo no me basé solamente en el proteinograma, sino que me basé en la tríada de proteinograma, inmunofijación en suero y cadenas livianas libres. El siguiente caso también nos plantea un pico, que si bien no está aumentado a nivel absoluto, sí es un pico aislado. Vemos que, bueno, evaluamos los mismos parámetros, ¿no? Encontrar una banda, si el ratio de las cadenas está normal o no, la inmunofijación, si presenta una banda o no, las contrapruebas, vemos que está todo normal. Y se trataba de un paciente que, fíjense, tenía un aumento de capa por sobre lambda, pero muy poquito, la relación estaba normal. Cuando hacemos la inmunofijación nos da un isotipo de una tenue banda IgG kappa, pero cuando hacemos los estudios en orina nos da negativos. Entonces, ¿tenía sentido este paciente hacer los estudios en orina? No, era lo que hablaba al comienzo. Nos quedamos entonces con proteinograma, inmunofijación y cadenas livianas libres. Diferente es tener este caso, esperen que lo voy a pasar ahí, porque quiero que lo veamos en paralelo. A la izquierda vamos a tener un mieloma múltiple ya declarado, un pico de más de 2 gramos, con una relación alterada. Ya podemos hablar de involucrada, no involucrada. Tiene características del CRAB. Y si nosotros vamos a los estudios de gel, vemos que tiene un componente de una G capa y otra capa de distinta movilidad, que, bueno, ya acá medio que les expolié, pero esa distinta movilidad tenía que ver con un isotipo de tipo capa libre. Entonces, este paciente tiene un mieloma de IgG capa y capa libre. Entonces, acá sí es importante, ya que vino de primera vez y no tenía estudios previos, hacerle los estudios en orina. Pero ¿cuándo se los voy a repetir? La recomendación interna de nosotros es que se repita en los 6 meses. A no ser que se presente algún otro tipo de condición, lo importante es no repetir estudios que no nos van a dar mayor información que lo que ya tenemos acá. En cambio, en este caso, si bien la banda en apariencia es muchísimo más pequeña, fíjense que la severidad es prácticamente la misma, sino mayor. Fíjense, la capa 8161 frente a lambda. Acá ya estoy casi en lo que se llama restricción de cadena. Y fíjense que es 8 veces mayor al valor de referencia cuando hablamos de biomarcador de malignidad. Cuando yo hago los estudios en suero, veo que solamente tengo un componente en capa, el resto policlonal disminuido, entonces lo que sugiero es hacer IgD-IE. Al momento nos da negativo, no puse la imagen acá porque si no se va a ver muy chiquito, pero nos dio negativo y recurrimos al estudio en orina y nos dio solamente capa libre. Entonces acá es otro caso donde es importante, si viene de primera vez, por eso yo lo puse en línea punteada, poder hacerle el estudio en orina y luego repetirlo a los 6 meses. Bien. Otro caso que me pareció interesante es este también que tiene un mieloma. Fíjense que está sumamente alterada la relación. Lambda, perdón, ya tiene 17.190, o sea, acá ya tengo una super restricción de cadena, 17 veces más al valor de referencia. Pero cuando yo hago los estudios en suero, veo 2 componentes de movilidad lambda, del resto policlonal disminuida. Entonces, ¿qué sugiero? Hacer IgD-IE. Cuando hago la IgD-IE veo que tengo un mieloma IgD-IE, IgD lambda y otro lambda libre. Entonces, importante acá, sí hacer el estudio en orina. Y en este caso vemos que tenemos una proteinura de tipo mielomatosa con la presencia de estos 2 componentes de tipo lambda. Bien. Y acá, como último caso de este bloque, cuando tenemos amiloidosis, este es el panel que establece la Sociedad Internacional de Amiloidosis. Sabemos que es una entidad bastante difícil de pesquisar y, como les anticipaba, llegar al diagnóstico es sumamente complejo para los pacientes. Pero bueno, básicamente, además de estos estudios que nosotros podemos anticipar en orina, sepan que, salvo la transtirretina,
El resto sí se hace por biopsia y tenemos que hacer el estudio con la birrefringencia y ver el color verde manzana del rojo Congo, y con eso hacemos la confirmación de las fibrillas de amiloide. Pero este es un caso que nos llegó hace poco de un paciente de 74 años que concurría de primera vez sin tratamiento. Fíjense que el proteinograma no tiene particularidades. Cuando le hacemos la inmunoficación nos da policlonal y tenía pedido inmunoglobulinas. Entonces, ¿qué dijimos nosotras? ¿Qué nos falta? Las cadenas. Lamentablemente, en ese momento no las pudieron realizar, pero el paciente volvió y volvió a los 3 meses. A los 3 meses le repetimos toda la triada, vemos que esto sigue igual, pero cuando hacemos el dosaje, fíjense que el ANDA ya tenemos un valor más alto de valor de corte y ya la podemos hablar como involucrada. Entonces, en este caso dijimos, bueno, ok, si tengo todo esto, importante que hacerle estudios en orina. Cuando le hacemos el estudio en orina, vemos que tiene una proteinura glomerular de tipo no selectiva, con la presencia de una banda homogénea. Se sugiere entonces hacer la inmunoficación en orina y se observa un componente monoclonal lambda. Con este estudio y con el estudio que estaba esperando del rojo Congo, el paciente finalmente tuvo su diagnóstico de una amiloidosis sistémica de cadenas livianas. Bien, y el último tema es de enfermedades hematológicas, en donde, bueno, acá es sumamente importante, nosotros solamente estamos analizando talasemias, hemoglobinopatías y hemoglobinopatías talasémicas, que son las combinaciones. Siempre me gusta tener presente este gráfico, porque es básicamente la Biblia para que nosotros podamos entender el proceso de las talasemias. Como cositas, importante que la cadena alfa se comienza a sintetizar en la vía intrauterina y se mantiene en toda la vida. En conjunto, en la vía intrauterina tenemos las cadenas gamma, y las dos cadenas de globina alfa con las dos gamma forman la hemoglobina fetal. Esa hemoglobina fetal la voy a tener en valores altos hasta, depende de la bibliografía, algunos hablan de 8 meses, otros del año, en condiciones fisiológicas. Si esto yo lo tengo en una persona de 50 años, no es algo normal y estamos frente a otra patología que es la enfermedad a expensas de aumento. Otra consideración es que cuando esto va depletando, esto va aumentando, que es la cadena beta. Entonces, en el adulto debería tener 2 cadenas de globina alfa, 2 cadenas beta, formando la hemoglobina A. Y a su vez, la que está más rezagada es las cadenas delta, que se forman también 2 cadenas alfa, 2 cadenas delta y forman la hemoglobina A2. Entonces, en el adulto solamente debería tener hemoglobina A y hemoglobina A2, ¿verdad? Si tengo otra cosa, ya estamos hablando de cosas más raras. Bien, entonces, nosotros nos basamos en este algoritmo donde primero, como siempre, estamos en el interrogatorio, historia clínica, anamnesis, hacemos el examen físico, el laboratorio básico. En nuestro caso, lo que nos va a importar son estos estudios. Estos son para otro tipo de anemias, como las que vemos abajo, pero bueno, nos vamos a basar en el hemograma completo, en el recuento de Reti y plaquetas y en el perfil de hierro. Con eso se establece diagnóstico de anemias. ¿Qué anemias? Todo el espectro que vemos acá. Anemias no solamente son las talasemias, sino que podemos tener carenciales, como la ferropénica o la megaloblástica, hemolíticas inmunes, por procesos de inflamación, debido a enzimopatías o trastornos de membrana. En nuestro caso, acá empieza nuestro algoritmo interno, donde el paciente con sospecha de, creo que alguien tiene abierto el porfi, si lo pueden ir cerrando. Bueno, empezamos entonces con la electroforesis de hemoglobina, que es un método de separación que es comparable con el HPLC, y acá donde vamos a evaluar si tenemos 2 picos, que sería lo esperable, en el caso de que no sea un pediátrico de meses, ¿no? O de días. Y si encontramos, bueno, el dosaje de los mismos, y si encontramos otros picos adicionales. Entonces, lo primero que vamos a evaluar es el dosaje de la hemoglobina A2. Recuerden que todo esto se hace en porcentaje, no tenemos valores absolutos como en el caso del proteinograma, y en el caso de que yo tenga valores mayores, al valor de corte, mayor de 3,2, vamos a sospechar de un beta talasémico, y si tenemos valores menores de 1,5, a un alfa talasémico. Este grupo, que es el de las talasemias, se caracterizan por una restricción en la síntesis de alguna de esas 2 cadenas de globina. Entonces también se las clasifica dentro de las cuantitativas o de regulación. En el caso de que nosotros encontremos
picos adicionales a esa hemoglobina A, A2, e inclusive le diría a la fetal, como puede ser hemoglobina S, C, D, Lepore, que es una entidad aparte, lo que ocurre es que por sustitución, por adición de algún tipo de aminoácido, cambia la carga de la hemoglobina, es decir, cambia la estructura, y eso hace que migre de manera diferencial. Por eso las ponemos en este grupo de cualitativas o estructurales. Siempre ustedes van a ver que el informe le ponemos variantes potenciales, fulana, por ejemplo, hemoglobina S, y otras. S, variantes potenciales y otras, es porque el sello final, la firma, la va a poner el estudio molecular y la genotipificación. Más allá de que la electroforesis está demostrado que como método separativo es totalmente comparable al HPLC, siempre el estudio molecular, que se puede hacer por secuenciación del ADN, por GAP, por MLPA, bueno, depende del estudio, siempre va a ser el confirmatorio. Acá les dejo a modo de recordatorio que nosotros siempre les pedimos una ficha que intenten llenarla, donde pedimos la fecha de nacimiento, etnia, sexo, diagnóstico presuntivo, si se encuentra o no en tratamiento, antecedentes familiares y datos clínicos de los pacientes. Esto es sumamente importante que ustedes lo puedan llenar. Yo sé que a veces vienen derivaciones tercerizadas, que es muy difícil llegar a la información, pero van a ver ahora con los casos clínicos lo útil que es. Y estas les dejo acá las bases de datos que nosotros recurrimos como consulta frente a casos raros que no podamos resolver. Siempre tenemos a Casa Central, que es EVIA, y a las bases de datos de tipo internacional. Bien, otra consideración es que nosotros en Argentina tenemos un diagnóstico que se hace en 2 niveles, esos 2 niveles son los que les estuve comentando, hasta llegar al nivel molecular, pero en otros países, más que nada del índole europeo, tenemos el tercer nivel, que es el diagnóstico prenatal, que nos habla un poco de la prevención en la vida intrauterina, ¿no? Y la prevención y la planificación familiar, o sea, es una medicina de tipo preventiva. Bien, vamos con algunos casos clínicos. Acá tenemos este paciente, este sería el electroferograma. Bueno, identifiquemos los conocidos. Los conocidos serían, en principio, este piquito de acá y este de acá. Yo diría que este sería A y este sería A2. Ahora, ¿qué es el resto? Lo vamos a ir viendo. Primero que hacemos, recurrimos a los datos que ustedes nos mandan. Este es un nene de 13 años, con diagnóstico presuntivo de heterocigota beta-talasémico y hemoglobinopatía S, además está esplenectomizado, está en tratamiento con hidroxurea y ácido fólico, importante la hidroxurea. Como antecedentes familiares tenemos al padre beta-talasémico menor y la madre con portadora de hemoglobina S. Y si vemos en los parámetros hematimétricos, claramente presenta una anemia muy severa y la presencia de target cells, que justamente van a ser estas, entonces este pico refiere a una hemoglobina S. Pero nosotros frente a estos casos, lo que hacemos primero es tomar 200 microlitros de la muestra, 200 microlitros del control A2 normal y lo volvemos a correr. ¿Por qué lo hacemos? Porque podemos estar frente a una migración incorrecta, porque tengo tanta cantidad de picos que están muy cercanos que puede haber un corrimiento. Entonces, nosotros verificamos con esta pruebita, vemos que los 2 picos principales se mantienen y que obviamente ahora tengo un pico de A muy importante, pero porque yo adicioné el control, ¿no? Entonces, en este caso, el comentario que vamos a poner es que tenemos 44,8% de hemoglobina anómala. Dentro de esas anómalas tenemos la hemoglobina S, la hemoglobina fetal aumentada, pero ese aumento, ojo, porque está sobreestimado. Ese aumento es, por un lado, por la beta-talasemia, que sí la tiene presente, pero también porque al estar medicado para la hemoglobina S con hidroxurea, también genera como un efecto rebote y un aumento de esa hemoglobina fetal. Entonces, esto es importante hacerle un seguimiento. Y el tratamiento está bien porque el ácido fólico para la talasemia está bien. A veces se confunde y se da hierro y ahí tenemos un problema. Bueno, acá tenemos otro paciente donde los picos conocidos serían hemoglobina A y A2. Y acá tenemos uno chiquitito y uno un poquitito más medianito. Ay, perdón. Bien, acá tenemos un paciente de 30 años, sin tratamiento, concurre por un estudio familiar, tiene la esposa con talasemia menor y 3 veces de embarazo. Entonces, en principio lo que notamos es este pico, que nosotros lo que hacemos, estos picos,
cuando nosotros los vemos en el electroferograma y yo me posiciono en el medio, acá nos sale la migración exacta, es un X, que es una migración exacta, y nosotros con ese valor podemos entrar a la base de datos y preguntar a qué se refiere junto con los datos clínicos que nos aporten. En este caso se trata de una hemoglobina lepore, es un caso particular de hemoglobinopatía porque las cadenas alfa son normales, pero las cadenas delta beta no lo son, y hay, se produce por un problema durante la meiosis en el crossover, justamente cuando se tiene que disgregar, ahí hay un problema, entonces tenemos este tipo de anomalías. Entonces, en este caso, informamos que este piquito, que teníamos muy chiquitito acá, se trataba de cadenas delta que se encuentran entre sí y se unen. Tenemos también la hemoglobina anómala, que como variantes potenciales tenemos a la hemoglobina lepore, y como siempre, le pedimos el estudio familiar y la genotipificación. Bien, en este caso, tenemos una paciente de 28 años con diagnóstico presuntivo de talasemia, no tiene tratamiento, no tiene antecedentes familiares o al menos declarados y no tiene otros datos clínicos. Lo que observamos a priori que no solamente tengo el valor del pico de A y de A2 que debería tener, sino que tengo un pico adicional. Ya tener un pico, no sé si se ve bien, pero de 2,6, tendría que tener hasta trazas, hasta 0,5. Si tengo 2,6, quiere decir que acá hay algo que no está bien y tengo, en principio, si recuerdan el primer gráfico que yo les mostré, donde teníamos cómo se sintetizaban las cadenas alfa, cómo se sintetizaban las cadenas gamma y demás, yo a esta altura de su vida no debería tener hemoglobina fetal. Debería tener, y si se encuentra, en forma de trazas. Entonces yo estoy frente a un probable portador de beta-talasemia, con un aumento de la hemoglobina A2 y también se lleva a un aumento de la hemoglobina fetal. Y para ir cerrando, bueno, este caso de esta chiquita de 5 meses, con diagnóstico presuntivo de talasemia mayor, el padre es talasémico y nos llega a esto. Bueno, en principio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pretratarla con el control normal. Vemos que el pico se mantiene, entonces, bueno, ok, si bien para 5 meses nosotros esperamos un valor muy alto de hemoglobina fetal, no esperamos a que la paciente tenga una hemoglobina A2 de 2,5. Al contrario, esperaríamos valores más bajos. Entonces, el mejor informe es que la hemoglobina fetal, si bien esta es compatible con la edad, que son 5 meses, se sugiere repetir el estudio al año de vida, considerar también que la hemoglobina 2 está elevada para la edad. Entonces, podemos estar frente a una posible talasémica mayor. Bien, y este es, un bonus track. Acá tenemos una hemoglobinopatía también bastante particular, porque migra en la zona de C. La zona de C es la zona más frecuente donde corre justamente la hemoglobina C, pero no con este dosaje de pico, que es muy chiquito. Entonces el inserto nos indica que podemos hacer un pretratamiento para evaluar justamente si se encuentra o no la hemoglobinopatía o desaparece, son cadenas delta que se juntan, y si se persiste, hablamos de la hemoglobina constant sprint. Entonces, cuando hacemos el pretratamiento, vemos que se mantienen, entonces podemos informar que se trata de la constant sprint y otras, y se sugiere el estudio familiar y la genotipificación. Bueno, hasta acá llega, yo no los aburro más. Nada más, como cierre, decirles que tenemos habilitadas las prestaciones de MATLAB. Si ustedes quieren solicitar para un diagnóstico de gamapatías, tenemos estas prestaciones disponibles. Si quieren el monitoreo, le sumamos también los estudios en orina. En caso de inmunodeficiencia, subclases complementos C1Q, C3 y C4. Y en caso del panel de la esclerosis múltiple, proteinograma líquido sofrarraquídeo, bandas, cadenas kappa y el índice kappa, que acá les dejo el artículo si los quieren ir a chusmear. En la página está digital y está libre, de libre acceso. Y comentarles que nosotros en el área tenemos un programa de Ateneos, en donde, como les decía al principio, nosotros somos 6 profesionales, y tanto profesional técnico como bioquímico presentan periódicamente los Ateneos. Acá estamos nosotras, nos falta un integrante que es la integrante de la noche, pero bueno, esto nos sirve para manejar toda la misma información. Cuando hayan alguna actualización lo debatimos, cuando tenemos algún caso raro o algún reactivo que haya venido deficiente, nosotros lo debatimos y generamos estos Ateneos. Estas somos nosotras, y bueno, muchas gracias por su atención. La verdad es un placer escucharte, cuánta información.
Vamos a mandar tu presentación, te quiero agradecer, estoy orgullosa. Yo participo de los Ateneos que hace el área de proteínas y digo, wow, ¿cuánto saben? Realmente es un placer, te agradecemos muchísimo. Acá están diciendo muchas gracias, la doctora Mora, Garce Beatriz, gracias, muy clara. Sé que es mucha la información que Silvina ha dado, pero ella, como bien lo ha dicho en su charla, está dispuesta para cualquier consulta que quieran hacer, ¿sí? Siempre disponible, ya sea vía mail, ya sea telefónica si lo quieren. Cuenten, porque eso es lo que nos llena de orgullo en ManLab, poder brindar esto, porque todos nosotros pensamos mucho en el paciente. Entonces, poder tener un área tan sólida en proteínas, en un área que es tan pregnante para el diagnóstico de muchísimas patologías, la verdad que es un orgullo y te agradecemos y agradecemos a todo tu equipo, Silvina, también. Yo aprendí mucho, me queda, es decir, no puedo captar toda esa información, las veo siempre, yo estoy sentada frente al área de proteínas y veo con qué pasión trabajan todos los días, así que muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes, porque gracias a todos ustedes podemos tener esta casuística, son sus pacientes los que están aquí, por eso es tan importante lo que dice Silvina del envío de las muestras, de los antecedentes, todas esas cosas ayudan muchísimo a tener el mejor diagnóstico, que es por lo que todos trabajamos. Así que si quieren, estoy viendo que no hay consultas, que te están agradeciendo, Silvina, que un nivel excelente, porque es cierto, y vamos a mandar la charla a todos. Yo estoy asombradísima porque hasta que terminó Silvina seguían 100 y pico de personas conectados, así que eso es un logro. Y bueno, que tengan buen miércoles y ya estaremos con otras charlas de otras áreas próximamente, ¿sí? ¿Alguien quiere manifestar algo? Bueno, gracias a todos, ha sido un placer. Que tengan buen miércoles y buena semana, que tengan buen final de semana. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós.